Seguimos con Directo al Punto con Luis Disla por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, buenas a todos y bienvenidos a Directo al Punto con Luis Disla. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Nuestro invitado hoy es uno de los músicos que yo más admiro. Es una persona, un camaleón que ha tocado con arreglado, producido, hecho trabajos que yo sé que a ustedes muchos les va a interesar. Hoy mi invitado se llama Frank Bello. ¿Cómo estás, Frank? Estoy bien, ¿y tú? Bien. Tremenda introducción. Sí, bueno, y poca es para lo que tú has hecho. Primero vamos a empezar para que el público te conozca un poco. ¿Quién es Frank Bello? O sea, musicalmente, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó música? ¿De dónde tú eres? ¿Dónde naciste? Yo soy neoyorquino, yo nací en Nueva York. Mi mamá eran dominicanos. Mi papá era Francisco Bello Cairo, músico también por vida. Fundador de la primera sinfónica de Santo Domingo en los años 30. Wow. La original, junto a músicos como Julio Alberto Hernández, Manuel Simó. Eso eran... ¿Tu papá tocaba? ¿Qué tocaba tu papá? Él aprendió cornetín primero, después los oboe, que era lo que tocaba en la sinfónica, y después piano. Wow. Me imagino que él fue de los que empezó a educarte musicalmente, ¿verdad? Indirectamente sí. En casa siempre él daba clases de canto, daba clases de piano, de teoría, en la casa. ¿Quiere decir que tú naciste en Nueva York? Yo oía todo eso. ¿Naciste en Nueva York? Sí. Naciste, me imagino que tú me habías dicho en Brooklyn. No, en Manhattan. En Manhattan, muy bien, ok. Y allá desarrollaste, cogiste clases con otras personas, fuiste a alguna escuela que te interesó. Y yo hasta los 11 años, él me enseñó con las manos así, estas son las notas. Las cosas básicas. Las cosas básicas, y como yo oía lo que él enseñaba. Sí. Después yo iba al piano y me ponía a tantear. Ok. Y él me gritaba de donde estaba, del cuarto, de la cocina. No es un fa sostenido, es un fa natural. Y yo sé cómo es. A mí me pasó lo mismo con mis hijos. Él no tenía el oído perfecto, pero sí tenía el oído relativo. Lo que tengo yo. Sí, un buen relative pitch. Muy bien. Y él estudió con dos músicos. Uno era Gabriel Delorde y otro Gabriel Castillo, que estaban en San Pedro de Macorís. Uno era alemán. Okay. Y entonces él estudió música clásica. No era salsero ni merenguero. Okay. No tocaba popular, era más clásica. Lo popular que tocaba eran boleros y baladas. Ok, muy bien. Pero salsa... Quiere decir que en tu casa lo que se escuchaba... Él sabía cómo tocar un merengue solo. Sí, dominicano al fin. Pero no en grupo. Mira eso. Y salsa, cachita, Sí, temas sí. así de esa época, de los 40, los 30, los 50. Quiere decir que en tu casa lo que se escuchaba mucha música clásica. Mi mamá oía la radio, que era música popular. Ah, tu mamá era la que se iba por... Y ahí yo oía... Bueno, toma chocolate para Sí, la música de ese momento. De ese tiempo. Sí. Pero no me gustaba, esa era música de ellos. Sí, bueno, me imagino. Uno siempre tiene otra época, uno viene de otra cosa. Sí, él quería que yo fuera músico clásico, entonces eso fue lo que estudié. Ok. Hasta los 13 años. A los 13 años. Dentro de un grupo de rock. Ah, mira qué bien. Con Willy Millán, que es tremendo amigo mío por vida. Acaba de fallecer el año pasado. ¿Quién tocaba Willy? Willy era bajista Lo que sí, su nombre me suena bien familiar. Del grupo Saoco, conjunto Saoco. Vaya, de ahí fue que salió Henry Fiori. Y él y Henry fue que fundaron ese grupo. Ya, muy bien. Henry, mi querido Entonces, amigo. Willy hacía los arreglos, dirigía el grupo, y Henry era el cantante. Ok, de ahí es que yo conozco a Willy. Y de ahí es que sale el estilo de Henry. Muy bien. De muy bien, Willy, muy los bien. arreglos de Willy. Yo sí sé que también estudiaste con Sebesky. ¿Tuviste algunas lecciones? Estudié con Dan Sebesky, que era tremendo músico, arreglista. Uno de mis ídolos, man. Mío también. Sí, Sebesky, man. Uf. Él hacía un masterclass allá en Lincoln Center, creo que era. Sí. Y tuve como un año, cogí la clase esa como por año. Wow, qué bien. Me imagino que tiene que haber sido una cosa increíble, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que él hacía, aparte de lo que enseñaba, de los voicings más que nada, como
5 saxofones, 4 trompetas y cómo mezclar todo eso. Wow. Él traía músicos de grabación, session musicians. Sí. Y tú escribías algo, Sí. escribías una melodía de 8 compases, entonces venía el músico, el flautista, Esa es la mejor manera. a tocar lo que tú escribiste. Esa es la mejor manera. Y para que tú oyeras cómo sonaba en ese instrumento. Sí, sí. Esa es la mejor manera. Y él mismo, entonces el músico te decía, mira, esto no es práctico para este instrumento. Sí. Esta nota o este pasaje no suena para este instrumento. Sí, sí. O sea, eso me gusta porque cuando yo estaba en Berkeley, había una clase que se llama Chord Scales. Y en esa clase, los mismos músicos escribíamos, todas las semanas un arreglo, pero también nosotros mismos tocábamos. Teníamos una sección de 3 saxofones, 2 trompetas y un trombón. Y hacíamos los arreglos y lo escuchábamos a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Oye, pero es una buena manera de aprender. Oh, sí, ya. ¿Y cuándo empezaste a hacer arreglos y eso? Pero, bueno, antes de eso, y antes de Sebesky, mi papá tuvo un discípulo que se llamaba René Rodríguez Milán, Ok, que era de San Pedro también, muy bien. pianista. Él estudió con mi papá como a los 15 años. Se aprendió la polonesa de Chopin de memoria en 3 días. Wow. Entonces, después de ese año, sus padres lo mandaron a Nueva York y estudió en Juilliard. Muy bien. Se graduó con un master's, pero él tenía miedo escénico. Mira eso, por eso no lo conocemos. Lo conocen algunos de esa época, estamos hablando ya de los 60. De los 60. Él se presentó, creo, hizo 1 o 2 presentaciones con la Filarmónica, con la Sinfónica de Santo Domingo, Muy bien. cuando estaba Piantini dirigiendo. Y algunos recitales, pero no se podía presentar en vivo. Mira eso, se ponía nervioso. Se empezaba sudando, Wow, sí. temblando. Hay personas que por alguna manera no les gusta el público. Yeah. Entonces se dedicó a enseñar. Ok. Y yo estudié con ¿En él. Santo Mi Domingo o papá- en Nueva York? ¿Nueva York? No, en Nueva York. Se quedó en Nueva ok. York. Ok, se quedó en Nueva York. Se quedó ahí. Ok. Y era tremendo pianista. Él leía a primera vista todo, las cosas clásicas, ¿no? Oye, Él no aprende tocaba nada popular. Claro, claro, claro. Oye, qué pena. Y no llegó a grabar nada, ni dejó nada No. que pudiéramos Tengo escuchar. algunos videos de él tocando en fiestecitas de casa. Oye, me gustaría algún día ver eso, porque es bueno que el público sepa que hemos tenido personas, oye, porque para tocar con la Filarmónica de Nueva York y todo eso, en Santo Domingo. Oh, sí. Qué interesante, man. No, era genial. Él era Interesante. genial. Pero él se dedicó a enseñar nada más. Entonces, cuando yo quería entrar a Manhattan, a Manhattan School of Music, que era ya en ese tiempo la segunda a la Juilliard. Ok. Entonces mi papá me dijo, mira, vete a estudiar con René, porque yo no tenía disciplina. Oh, ya. Y yo no quería hacerle caso a cómo mi papá lo quería enseñar. Sí. Yo decía, pero se puede hacer de esta manera y sale lo mismo. Y él me dijo, no. A veces es difícil para los hijos aprender con sus padres. Te digo yo porque yo traté con los Bueno, es que él míos. aprendió de esa manera, con Sí. el alemán. Era Aprendió estricto. así. Esto es así, así, Sí, así. sí. Entonces me dijo, mira, ¿por qué tú no vas? Y yo hablo con René y el que te enseñe, te prepare para entrar a Manhattan. Oh, qué bien. Pero yo no iba a entrar como pianista, yo iba a entrar para teoría. Ok. Porque a mí lo que me interesaba era arreglar Ok. orquestación, composición. Sí, no, y eres tremendo arreglista. Bueno, eso es lo que yo también quiero que el público sepa. ¿A qué más o menos tú les has arreglado? Yo sé, pero quiero que ellos se enteren. Yo empecé a arreglarle a la Sublime. Eso era la Estaba charanga. tocando con ellos, charanga Sublime. Porque lo orquesta bueno, Sublime. tú estuviste en esa época que Nueva York estaba, que charanga por todas partes. Sí, bueno, y yo empecé con Rafi Santí, después con Pupi Legarreta. Pionista. Pupi dejó el Autista. grupo y nos quedamos como la Sublime. Ok, Y entonces ahí yo empecé a hacer los arreglos para la producción. ok. De ahí salió un tema que se llama Coqueta, que pegó mucho en Nueva York, para esa época. Estamos hablando del 75, 76. Ok. Entonces de ahí
Pasé a la charanga 76. Ok. Ya después que había salido el primer álbum. Ya estaban sonando y ellos ya estaban preparando el grupo para salir a tocar en vivo. Entonces yo entré con ellos, estuve ahí 2 años y ahí arreglé Regresarás, Ya no interesa y el que más famoso se ha hecho Con la lengua afuera. Ok, me acuerdo, sí, claro. De ahí y entonces empezaron como era la época de charanga, empezaron a llamarme los grupos de charanga que había, que era Charanga América. A ellos le hice casi 4 álbumes de arreglos, Muy bien. pero y yo seguía con la Charanga 76. Y también con novedades de la Charanga América San Antonio, pegó Mañana, que es el tema que grabó José Bello. Ok. Y ahí es que se introduce José al ambiente, Sí, ok. que se pegó bastante. Y San Antonio fue el tema que puso al grupo on the map. Ok. Dicen. ¿Y ahí fue que empezaste a trabajar con Hansel y Raúl también? No, eso vino después. Vino después. De ahí le hice arreglos a Yambú también, Orquesta Yambú, y a Saoko le hice un arreglo. Pero ese era dominio de Willy Millán. De ahí pasé a la orquesta de Pete Conde. Picón de Rodríguez. Y tuve un año con él hasta que él debrató la orquesta y se fue para Puerto Rico. Ok. Tuve un año con él. Cuando él usaba trompeta solamente, me imagino. Sí, era conjunto. Ok, conjunto. Porque yo después 3 toqué, trompetas. cuando yo toqué con él, ya él tenía el grupo un poco más grande, eran 2 trompetas, un trombón y barítono. Sí, en Puerto Rico. No, cuando regresó para Nueva York. Regresó. So, ya estamos hablando de los 70 y pico, ¿verdad? No, estamos hablando del No, de ti, cuando estaba con Picón de 79. los 79, ok. Esto fue rápido. Ok, no, es que yo sé que esto se va rápido. Yo no estuve en el ambiente mucho. No, no, y cuando uno es músico así, uno casi siempre no dura mucho tiempo en ningún grupo, simplemente porque hay tanto que hacer, que para yo quedarme con un grupo, vamos a suponer, tendría que estar pagándome muchísimo o trabajando, es que yo diría, wow, ¿para qué lo voy a dejar? ¿Entiendes? O que me estén dejando de arreglar, pero por eso yo he me cambiado. fui a la charanga porque no tenía la libertad, no habían solos de piano. Ok, En la 76, era Sí. todas las voces y flauta. te tenían encasillado ahí. No había nada de solo de piano, entonces y yo quería ampliar, tocar lo que había aprendido. Claro. Y el único grupo que pude hacer eso fue con Pete. Bien, Ahí bien. habían bastante solo de piano y los arreglos eran bien interesantes de ¿cómo se llama? José Febles. Febles. Mi favorito, ¿ven? Y yo soy los arreglos de Luis Ramírez Sí, y sí, los sí. otros, Eddie Martínez también. Sí, sí. Esos son Además, arreglos. Eddie Martínez fue el que me entró al grupo. ¿Oh, sí? Él se iba, entonces me llamó. Que si Eddie quería Martínez, trabajar. ¿ven? Eddie era tremendo amigo y tremendo pianista y arreglista. Sí, sí, yo he tocado cosas de él. Y yo le hice entrevistas a él. Yo empecé haciendo entrevistas con Live New York Magazine Que en ese tiempo En ese- era en el la 70, revista en ese- número 1. en el 74. eso. Me acuerdo que daban premios todos los años. Sí. Y yo veía los nombres y decía, oye, quisiera algún día llegar a Nueva York para ver si me gano un premio de eso. Pero cuando yo llegué ya no existía. Bueno, en el 74 yo nada más escribía. Yo no estaba tocando con nadie. Mira eso. Yo había sido rockero y quería entrar al ambiente de salsa, pero no había tocado con nadie. Entonces esa fue una manera de entrar al ambiente. Ok, Y escogí a Mario Rivera sí, para claro. hacerle una entrevista, porque Mario iba a casa, que mi papá le enseñara el oboe, el clarinete, el piano, y Mario se iba, y a los 6 meses ya Mario estaba tocando. Ese era un loco con la Increíble. música. De verdad que practicaba perpetuo. Sí. Entonces hizo una entrevista a él, para empezar, después Eddie, ¿Le que... hiciste en la radio? No, escrita, Ah, ok. escribiendo para la... Oh, ¿verdad? Para la revista. Bien, bien, bien. Y después Eddie Martínez, que me encantaba cómo tocaba ese álbum de Indestructible, Sí, sí. y The Other Road, de Barreto, Sí, sí, sí. porque era otra onda. Él no estaba en la onda del salsero, pianista salsero típico. El tradicional, no, yo sé. ¿Sabes que él estuvo por aquí un Él tiempo? venía con otra onda. Él estuvo por aquí hace un tiempito. Y llegó hasta Él hacer estuvo un... hace como 10 años. No, por no, hace aquí, poco. No hace, ahora, hace como... pero- Para no estar errado. Hizo un Big Bang.
Y yo toqué un par de cositas con él, después otra vez desapareció, no sé si está en Colombia. Eddie era así, él se desaparecía. Sí. Yo creo que estuvo con Barreto como 3 diferentes épocas. En 3 diferentes épocas, exactamente. Entonces también a Primitivo Santos se hizo le hizo una entrevista. A Papa Primi. Sí. Y la onda era, como yo venía de padres dominicanos, Sí. darle una voz a los dominicanos que estaban sobresaliendo para esa época. Claro. Y Muy uno era interesante. Mario y Primitivo. Sí, sí. Y después hice una serie de dos publicaciones de Live New York Sí. sobre el merengue, la historia del merengue. Wow, qué bien. Qué pena que ya esas revistas no se consiguen. No, porque Imposible. eso era de Isi Sanabria. Y Sí. Yo la ya compraba para el siempre. 79, ellos me dieron premios. Después que yo me fui, toqué, me dieron premios por Coqueta y creo que por San Antonio también. Wow. Yo siempre que veía, 78, 79. siempre que yo veía la revista, yo la compraba y te digo, me interesaba porque yo veía quién ganó, quién estaba. Oye, me acuerdo que Pete Miranda ganó una vez. Eso ya era mis amistades. Yo le decía, oye, Ahora todo eso estaba controlado por Fania. mira eso, esto es bueno saberlo, ¿ves? Quiere decir, Eso era Fania. sí, quiere decir que Así ellos que- tenían su control de, Sí, sí. sí, Fania tenía el sistema perfecto. Era la disquera, sí, tenía el management, que era Raf Mercado Ujú. y Grey Avilés, y tenía la revista para mover todo. ya tenía todo agarrado. Así que yo entrar a hacer lo de los dominicanos fue Sí, sí. de suerte. Sí, sí. Wow. ¿Y cuándo se acaba eso de la revista? Más o menos. ¿Cuándo ¿Cuándo? sacaba Fania? Ah, Fue en el ok. 80. Ahí fue, ya entendí ahora todo como ocurrió. Ok, muy bien. Y entonces ya para el 82 creo que fue, que Raf Mercado hace su propia Sí, RMM. management Sí. y su disquera también. Sí, sí, me acuerdo de eso. Ahora, ¿cuándo empezaste con Ansel Raúl? Eso fue en Nueva York. Me llamó Mike Martínez, que estaban haciendo ese grupo y querían que yo volviera como arreglista y director musical. Y que era un supergroup. Sí, Y como ellos ya habían pegado con la Charanga 76, lo acepté y los temas estaban buenos. ok. Entonces estaba Néstor Torres, En la flauta. que Néstor ya estaba ascendiendo Sí, como flautista y personalidad. sí, sí. Ese es mi pana. Sí, Néstor es tremendo. Sí, Tremendo, él va a estar aquí. tremendo músico. Va a estar aquí pronto. Ya hablé con él. Sí. Lo hicimos en Nueva York. Hicimos las primeras 2 producciones en Nueva York, en un estudio que estaba en la 57, que está ahí todavía. Ok. Y en vivo. Porque En vivo no, quiere decir todo el ese- mundo junto. Todo el mundo junto, menos los cantantes. Pero, ok, yo venía a hacer el overdub después. E hicieron las voces de nuevo. Muy bien. Pero Néstor estaba en vivo en una cabina, los violines estaban ahí, los metales y la percusión, piano y bajo. Muy bien. Algunos de los temas en el piano, como fue una cosa de última hora, tenemos 2 semanas para hacer 8 temas de arreglos. Wow. Yo le dije, bueno, búsquense, no más quiero dirigir Ok. en la grabación. Así que busquen a alguien que toque piano. Y como Gilberto había hecho el primer álbum de la Charanga 76, Gilberto Colón. Colón, Ok. Pulpo, Sí, sí. Pulpo, Sí, mi pana también. lo llamaron a él para que hiciera. Ok. la- Gilberto, yo lo conocí cuando hizo los solos esos con Héctor Lavoe. ¿Te acuerdas? Mm. Que ahí fue que se dio como a conocer más. ¿Sí? No, yo lo venía conociendo como la charanga estaba pegada, la charanga 76. Ujú. Tocábamos 7, 8 bailes a la semana. La gente no lo cree, ¿viste? Entonces tocábamos al lado de los Kimbos, Ok. que ahí fue que conocí a Sergio, el bajista, Ok. y Sergio el pianista, y Carlos, era el bajista, Juan Carlos. el dominicano, Lalane. Lalane. De Samaná. Yeah. Carlos Lalane. Sí, Yo tremendo los músico. conocí a ellos los dos, y Sergio tocaba bien el piano también, y entonces tocábamos al lado de Héctor Lavoe mucho. Ok.
Y ahí conociste. Ya Pulpo estaba Ahí conociste, ok, ya entendí cómo lo conociste, sí. Yeah. Sí, sí. Bueno, eso fue una época tremenda. Esa época ya, eso no vuelve. Una época esplendorosa Es cuando que uno. habían por lo menos 30 sitios en Nueva York Nightclubs. para tocar Sí, de sí. nombre. Sí, sí. Después todos los barrios tenían... Sí, o sea, que un club había pequeño. tantos sitios donde trabajar. Tú sabes. Sí, el público aceptaba todo. Muy bien. Y después de eso, tú viniste para acá, aquí a la Florida. Bueno, grabamos los primeros 2 álbumes de Hansel y Raúl en Nueva York. En Nueva York. Y después, como estaban pegados, pegaron. Ok. Especialmente el primer álbum. Ellos querían venir para Miami. Entonces Ok. dijeron, bueno, nosotros nos vamos para Miami. ¿Quiénes quieren ir? Ok, ya. Queremos como una llevar invitación. queremos llevar músicos de aquí, Ok. de los que ya tenemos. Muy bien. Y yo, Néstor, Freddy Lugo en la conga, Ok. decidimos venir. Y estaba Charlie Santiago también, que había hecho las grabaciones. ¿O sí? Charlie de Nueva York, Ok. del conjunto, él estaba con el conjunto libre. Ok. Pero él había hecho las grabaciones en el timbal, que es tremendo charanguero. Pero él no quiso venir para quedarse. Él venía, hacía 2 meses, 3 meses. Iba y se venía. iba y se iba otra vez para Nueva York. Si no quería soltar a Nueva York. No, nunca lo soltó. Sí. Mira eso. Pero aquí teníamos a Roberto Luis Rodríguez, que era el primer trompeta aquí. A Mark Gregory en el trombón. Después entró James Warren. Yo conocí a James Warren. Charlie en el timbal. Y después entró Wiso Santiago, que estábamos hablando de eso antes. Sí. Y Cachao. Ok. Y el bajo. Cachao en el bajo. El primer bajista que tocó fue Califa, Ok. Rafael Valencia. Oh, muy bien. Pero él no quiso durar, porque ese no era su onda. La onda de él era el sonido ese de Miami y el jazz. Ok. So, ese Entonces grupo, él mandó a Cachao y Cachao se quedó. me imagino que ese grupo trabajó un paquetón cuando llegó aquí, ¿verdad? Aquí trabajamos 5 días a la semana. Cuando Toda la llegaron. Ok. Toda la semana. Ok. Fiestas privadas, los clubs que Y aquí tocábamos. empezaste a hacer más arreglos para otras personas acá. Aquí empecé a arreglar más para metales, Ok. conjunto, Ok. orquesta, el conjunto de impacto. Pegó un tema que se llamaba Rosalinda's Eyes, que lo cantó Willy García, Ok. que era tremendo cantante. Mucha gente no lo conoce. ¿De dónde era él? De Nueva York. De Nueva York. Ok. Pero vino para acá, tuvo una temporada aquí. Él estuvo casado con La Lupe. Mira eso. Ok. Willy era cantante también de Barreto en un álbum que se llama Margie. Ok. Que el tema que pegó es Margie, Que lo cantó él. que lo cantó él. Muy bien. Tremendo sonero Ok. y muy buena gente. Me imagino que falleció en Nueva York. No, él falleció aquí, Falleció en aquí. Miami. Ok. Después entró Israel Cantor Ah, Israel, claro. y yo hice los primeros 2 arreglos que él sonó aquí con el conjunto Impacto. Ok. A Israel lo conocí yo porque yo trabajé con la Tropicana All Star y él cantaba, el cantante. Ujú. Ahora, yo sí sé que le hiciste cosas a Luis Enrique. Bueno, antes de eso, a Omar Alfano. Es ok, Omar Alfano, el compositor, claro. Le hice el primer álbum de él. Que con ese álbum entró a RCA. Ok. Y entonces ya estaba él se hizo buen amigo de Ángel Carrasco en Sony. Ok, cuando Ángel estaba trabajando en Sony. Sí. Y toda esa grabación la estamos haciendo en Sound Booth. Que era de Frank Miret, que Ok. era poder también. Sí, Frank y Miret, Alex yo Cobos. llegué a hacer cosas allá cuando llegué aquí de Nueva York. Right, y entonces todo lo de salsa se estaba haciendo ahí. Ok. Por lo menos lo mío. Ahí hicimos Omar Alfano y también ellos firmaron a Luis Enrique. Luis era percusionista. Ok. Me imagino que cantaba y tocaba Él percusión a vino la con el vez. grupo Versalles de California Ok. como bongocero. Ok. Y él cantaba como un tema en la noche. Ok. Porque el cantante era el pianista y tenían otro cantante. Muy bien. Pero él iba, lo llamaban para hacer sesiones de grabación y en Sound Booth. Entonces
Frank y Alex lo vieron y lo oyeron cantar, Okay. porque también hacía coro. Y ahí decidieron filmarlo, Okay. porque ellos querían entrar en la onda de producción. Okay. Eso fue el primero creo que fue el primero que filmaron. Hicieron, el álbum lo empezó Camilo Valencia, de Los Sobrinos del Juez, Sí. el mejor arreglista para mí aquí. Muy bien. Él y Edito Martínez. Pero Camilo hizo como 4 temas, pero era una onda muy de songo. Okay. No era salsa como Frankie Ruiz y, Sí, sí. y Santiago, que era lo que estaba pegando. Sí. Me llama Ángel Carrasco, que no sé cómo, me conocía de Nueva York, me imagino de la época de Charanga. Y, Sí, claro, es que ellos van leyendo los créditos. Los créditos, que vamos a hablar de eso ahorita. sí. Y también por medio de Alex y Frank, porque parece que Alex era el que vendía el producto Sí. del estudio. Y Frank era el Entonces, ingeniero. Era el ingeniero, Okay. uno de los mejores aquí. Sí, yo conocí a Sí, Frank no el Miller, mejor. claro, claro, no, Sí, no, el no. mejor. Sí, sí, Alfredo Aguilar fue que me llevó allá. De Alfredo también. Alfredo me muy llevó buen allá, pianista. ellos eran muy amigos, bueno, porque él le había hecho el estudio a Alfredo, Él hizo el estudio de Alfredo. y ahí fue que yo conocí a Frank. Y a medio mundo aquí en Miami también le hice estudios Sí, no, yo sé que ese era el tipo. en las casas. Sí. Parece que Alex también le había hablado de mí Ujú. y me llama Ángel para que traiga una onda más moderna, más salsera Sí, más lo que estaba pasando. de lo que estaba Sí, pasando. Era básicamente el comienzo de la salsa romántica. ok. Estamos hablando en qué año más o menos. Especialmente con Eddie Santiago, Más o menos en qué año estamos hablando. 87. Ok, Eso fue estamos bien. empezó en septiembre del 87. Ok. ¿Y quién fue el primer cantante que hicieron allá? ¿Luis Enrique? Era para Luis, sí. Ok, muy Bueno, no, lo de Omar empezó en agosto y lo terminamos, ya en septiembre estaba terminado. Muy bien. Y después empezamos con Luis. Ese fue el primer álbum de él. Ese fue el primer álbum que hicimos aquí. Sí. Que ahí está No te quites la ropa. El álbum se llama Amor de Medianoche. Ya, y es uno de los ya me temas acuerdo también. cuál es, sí. Y los temas de Camilo estaban buenísimos, pero no era lo que yo quería. Sí, no es por estilo, no por calidad. El estilo. No, yo sé, No, eso calidad se no entiende. era. Eso se Calidad entiende. Es por estilo. Camilo siempre usó buenos músicos, Sí, los mejores músicos. Y como arreglista, impecable. sí, sí. No, yo he escuchado mucho los trabajos de él, sí. Sí, es lo que es una onda de fusion. Sí, le gusta eso, sí. Eso No, pero lo hacía Ya, increíble. eso es lo que le gusta. Ahora, después de eso vino otro disco más con Luis Enrique. Bueno, ahí ya Ángel se lo lleva para Sony. Sí. Ángel entra a Sony Records y se lleva a Luis, lo filman. El primer salsero que filmaron. Ok, mira eso es bueno saber, porque yo mismo no sabía que él había sido el primero. Si Sony quería entrar, la onda estaba controlada por TH Records. Me acuerdo que sí. Era- Tenían a Frankie Rito esa gente. Tenía Frankie Ruiz, ahí Santiago, Oscar de León. Paquito y Guzmán. sí, por ahí. Sí, sí, una cosa Y increíble. Jorge Miguel era el que estaba haciendo muchas de las producciones. Sí, sí. Así que esa onda suave es el que la introduce. Ok. Pero lo de Luis era otro mundo. Sí, bueno, venía de otra parte. Sí, sí. Otras Luis influencias. tenía una influencia de Al Jarreau, de la balada, Ujú. que en realidad eso es lo que él quería hacer. Ok. Eso es lo que Sony quería. Sony quería No, porque salsa. imagínate, las disqueras son las que te van a decir Y en ese el tiempo. look. Sí, claro, él tenía el look. Ellos quieren hacerte o dictarte lo que va a pasar. Me imagino que ellos le buscaron los arreglistas también, ¿verdad? Sí, bueno, Carrasco me llamó a mí, por eso mismo. Sí. Entonces el segundo y el primer álbum sonó, No te quites la ropa, sonó bastante. Porque yo me acuerdo del segundo, por lo que te había dicho anteriormente, porque ese año yo me fui a Puerto Rico a vivir un rato y él estaba trabajando diario. ¿Ya? Yo estaba allá con Boy Valentín y era donde quiera, estaba él. Era una cosa, la promoción la hicieron muy bien. Sí, porque era el primero. Sí. Entonces el billete para promoción iba para Y él. después de eso, ¿qué hiciste? Ya estamos en los 90. Bueno, ya estamos en los 90. Bueno, el álbum ese sí creo que salió en el 90, Sí. el segundo. El segundo fue el 89, ponle. Porque Probablemente. yo lo digo porque yo Ya. estaba en Puerto Rico en ese tiempo. Sí. Y Desesperado pegó. Sí, sí, no, Through the Roof. ese tema
En la radio estaba número 1. Y Sí. entonces yo le había hecho un tema, Compréndelo, que es el Sí. tema de Luis. Sí, me acuerdo. Composición de Porque él. me acuerdo porque cuando Y yo ese también llegó a los primeros 5. en ese tiempo, en los discos, claro, ya tenían los créditos de todo, y ahí fue yo veía tu nombre, que tú habías hecho 2 temas en ese álbum. El otro es ¿Qué será de ti? Sí. Lo que estaban hablando de los créditos, porque quiero volver a eso, es que antes la mayoría de los artistas latinos no ponían crédito en nada. Se ponía el artista principal y ya. No, o sea, estaba hablando cuando yo compraba discos. Yo compré discos desde que era un niño y yo compraba por un disco de Tito Puente. Decía Tito Puente y ya. Yo no sabía que existía Boy Porcelli, ni que Mario Rivera estaba ahí, ni nada de eso. Fue más tarde que empecé. Mesa. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, sí. cuando no se le daba crédito. Yo estaba de rockero para esa época, en los 60. Pero tú me estabas diciendo que Luis Ramírez fue de los que empezó el movimiento de darle crédito a los músicos en las carátulas. Luis estudió con mi papá, porque mi papá estaba a clase en Nueva York. Sí. Lo mismo que hacía en San Sí, sí. Pedro y en Barahona. Lo siguió haciendo. Él vivió toda su vida como músico. Sí, sí. Entonces Luis estudió con él, mi papá me dijo, en el 58. Wow, qué bien. Un poquito de piano. Sí, Luis tocaba piano, timbal, me acuerdo. Y vibráfono. vibes. Sí. Este, Yo te dije que y yo compartí bastante con él para antes de mí su fue muerte. una influencia como arreglista. Claro, claro, claro. Porque todo lo que él escribía era, y de ahí viene eso, y de Sebesky también. Sí. No escribe para ti, escribe para la banda. Todo tenía sentido. Escribe para el músico y para el tema. Sí. Luis Luis no, para el cantante y para el tema. sí, Luis no desperdiciaba notas, man. Era todo ahí No. también. Y todo estaba para ese tema. Sí, sí. Todo sonaba bien para ese tema. Y por eso pegó un montón de temas que la gente no sabe. Oh, Los no, mismos no. músicos no saben. No, Luis Ramírez para mí fue, imagínate. Él y Luis Cruz, O sea que Luis Cruz Rey estaba... Santos. Rey Santos, ya tú sabes, ya esa es otra cosa. Podemos estar aquí hablando de él. Rey Santos fue mi mentor. Es como que, Y René Hernández también. ese era el dios de Ese Rey. es el papito de todos. Exacto. El papá de todos ellos era Rey. ¿Sabes que Luis Cruz vive aquí un tiempo? Sí, aquí fue que yo lo conocí. Yo lo veía tocando y a veces lo saludaba. Sí. Pero aquí fue que lo conocí, que pudimos hablar un poco. Yo lo conocí allá porque él tenía un grupo llamado Somos Música. Y yo toqué Ya, ahí yo lo vi. el alto con él mucho tiempo. Pues yo lo vi con ese Y grupo. cuando lo vi aquí, le pregunté, oye Luis, me imagino que te están usando. Y aquí nadie lo estaba usando ni para hacer un arreglo. ¿Sabes? Eso es lo que pasa, que lo que yo veo aquí en la Florida, que he visto Es que mucho. esa onda de Barreto, de la Sí, el esa estilo. salsa, aquí no lo conocían. Exacto. En los 70, Sí. aquí nada más a lo mejor sonaba Pacheco, Increíble eso, ¿verdad? pero esto no era la ciudad que estábamos viendo ahora. Porque eso sí yo vi que teniendo arreglistas así, no solamente él, aquí vinieron muchas personas como Joe Santiago, el bajista, vino aquí. Y muchas de estas personas, cuando Sal llegaron Cuevas, aquí, Sal Cuevas murió aquí también. pero el mismo Sal, todos ellos chocan culturalmente con South Florida. De alguna manera, porque es que es totalmente diferente la música, el ambiente que teníamos allá en Nueva York, totalmente diferente. Con lo que te estaba diciendo anteriormente, yo tengo amigos en Puerto Rico que hacían antes 50 y pico arreglos al año. Eso es un paquetón. Yo hacía como 30. Aquí uno está en la Florida y uno hace cuidado si uno o dos. Lo que pasa es que yo siempre estoy escribiendo. Ya no se hace. Porque ya no hay grupo. Exacto. Ya no hay grupo. Ya no hay grupo. Ya todo el mundo que tú vas a ver está Aquí tocando las hay- mismas canciones, no le pega la negra y todas las mismas cosas. Y es una pena. Llorarás. Con tanto talento que hay, o sea, ya nadie tiene nada original. Es que aquí bueno, aquí hubo la época aquí fue en los 80. Los 80. Y fue básicamente cuando yo vine con Hansi y Raúl, que el grupo estaba, como teníamos a Néstor y Cachao y todos los otros, el grupo estaba bien sólido, bien ensayado, Me imagino. con la onda de Nueva York y la mezcla de esa charanga con metales, porque ya teníamos metales. ¿O sí? Y los temas, Sí. ellos habían pegado un paquetón de temas antes con la charanga y ellos mismos, lo que grabamos en Nueva York. Entonces cuando venimos aquí no había grupo, no había competencia. No, no, Estaba el Conjunto Impacto que sonaba muy bien, sí. pero era un grupo básicamente de música cubana, Ok. típica cubana, Música más tradicional. más tradicional. Ok. El Conjunto Universal también. Pero todos los grupos que habían era eso, Sí, ese estilo. porque eran los
inmigrantes nuevos. Sí, eso se entiende Y entonces porque era. querían oír la música de Cuba. Sí. Y venían ustedes No con otra la mezcla. versión de salsa de Nueva York. Yo sé. Ahora, Y esos eran los grupos que estaban sonando, y entonces estaba el sonido ese de Miami Sound. sí. No Miami Sound Machine, Miami No, el Sound. sonido de ellos, sí. Sí, como Que Nueva era York la tiene su mezcla sonido. de los jóvenes, como Carlos Oliva, como Chirino, que Sí. querían tocar música americana, Ok, pero eso no había trabajo para eso. sí. Entonces empezaron a mezclar, metieron un timbal, metieron Sí, con el saborcito un saborcito tropical. en el bajo, Sí. de tumbado, de salsa, y entonces mezclaron eso y hicieron el sonido ese de Miami. Sí, el Entonces, sonido que ellos los trabajaban, identifica, sí. como eran grupos de 5 o 6 Eran pequeños. pequeños, y aquí había trabajo de 5 noches en un hotel Ok. fijo, 3 meses. Que es lo 6 que el meses, músico un normalmente año. está buscando para poder vivir de la música. Que es difícil. Sí, aquí no había muchos clubs de salsa, Mira eso, que en Nueva York sí, que es diferente. de música así bailable. Sí. Quiere decir que tú te fuiste de Nueva York, ¿cuándo? Yo vine para acá en el 81. Y yo llegué a Nueva York en el 82. O sea, que yo llegué en una época, gracias a Dios, que había trabajo y yo trabajaba de todo. Un día salsa, un día jazz. Pero más trabajo había en los 70. Sí, pero Del yo no... 75 al 80. Recuérdate, en esa época yo era un Era niñito. increíble. pero tú sabes que yo siempre fui a Nueva York desde que yo tenía 6 años. Ujú. O sea, mi familia vivía en Nueva York. Mi madrina se mudó a Nueva York en el 65. Yo desde que yo tengo como 4 o 5 años estaba yendo a Nueva York. Pero ha cambiado mucho, ¿eh? Mi papá llegó en el 46. No, tu papá llegó cuando no había dominicanos, me imagino que hacía ahí, ¿verdad? No. Había muy poco. Porque en ese tiempo que era la época de Trujillo, que casi nada, los dominicanos no salían No tan podían fácil. salir. Esa es la cosa. podían La salir. comunidad dominicana, habían dominicanos, porque hay dominicanos que estaban aquí, Sí, pero, había. pero eran poquitos. Y la gente ni sabía que eran dominicanos. Ujú. Como la actriz, o sea, que hay una actriz muy famosa, ¿cómo se llama? María Montes, algo así. ¿Sabes quién es? Creo que sí. Sí, que en los Sí. 40 ella hizo 40 y pico de películas. Lo menos que la gente cree que era dominicano. Igual que el que inventó el Oscar es un dominicano. ¿Sabes eso? Ah, sí, no, Sí, hay eso no muchos, sabía. muchos detalles que uno no Y sabe. ya no porque- ganó una dominicana. Ah, qué bien, claro. Pero lo que te estoy diciendo es que el dominicano en ese tiempo era poquito. En Ya los había 40 poco. Mi era papá lo que poquito. tocaba era, habían un grupito de ecuatorianos, un grupo de boricuas, Sí, sí, me los imagino. periodistas. Él tocaba esas fiestas, que eran fiestas privadas, hacían una cena. Sí, Él tocaba piano solo para la cena, a veces iban con un cantante. Cosas suaves para que comieran, y eso es lo que él hacía. Después venía un grupo bailable, y eso era lo que había, un supper club, ok. un supper dance. ¿Qué tú estás haciendo Eh, ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? Yo decidí volver a Santo Domingo. Estás viviendo allá. Estoy viviendo en Bávaro Estás viviendo en Bávaro. y estoy haciendo algunas producciones que me interesan. Ok, Básicamente una de Jesús Nolasco, que es un cantante dominicano, muy bien. que ¿Vive allá o vive acá? él vive aquí, Ok, en Miami. muy bien. Él cantó con Orquesta Yambú, Ok, pegó unos cuantos temas con Yambú, pero nadie sabía de esos temas en Nueva York, porque Yambú en Nueva York sonó y trabajó, pero no era que estaba pegado. sí, pero estamos hablando, eso fue en los 70. En el 79. Cuando ya tú sabes, todavía la Fania estaba... Sí, a Fanny controlaba todo. Si tú no Sí, estabas que con Fania, eso la gente, no te mucha tocaba. gente no entiende eso, no entiende eso. Que en ese tiempo, y, o sea, yo era un fanático de la Fania, no me malinterprete, pero ellos tenían eso agarrado, un monopolio bastante agarradito. Sure. Sí. Pues sí, están viviendo en Bávaro, para esos que viven en la República Dominicana, que lo sepan, porque así pueden utilizar a Frank, mira, como composición, producción, arreglo, lo que sea, hasta bailarín. Cuando Frank está contento, hasta baila. Y canta. Y canta. Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. No, decidí ya retirarme Sí. y hacer lo mío. Sí, Quiero es sacar importante. producciones de mi papá, quiero Sí, sacar sí. producciones mías. Sí. Y ya yo hice un álbum de charanga que pegó en Colombia, Muy bien. en el 80. Y Jesús también pegó en Colombia. Ok. No pegó así en Nueva York, pero en Colombia el grupo Es que Yambú, el colombiano
apoya Pegó, mucho, pegó mucho. especialmente ese tipo de música. Sí, tropical, salsa, charanga. Les encanta, men. Yo pedí un tema que se llama Sonerito, que es Rey Ramos, que era cantante Yo me de acuerdo. Saoco, Claro. en Colombia. Y lo vine a saber 9 años después. Pero Así los es la disqueros no te vida. decían. No, así es la vida. Los disqueros no te decían. ¿Te imaginas que estaba pegado. cuando tú vienes a ver, tú eres famoso en un país de estos, en Checoslovaquia, y tú ni lo sabes? Porque la vida es así. Ya, La vida es así. esa es la industria. Sí, esta es la industria. Bueno, Frank, aquí terminamos. Y yo creo que va a haber una parte 2 porque tenemos mucho que hablar. Pero gracias, primero, gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Espero que se repita. Y yo sé que tú tienes mucha más información, pero se cogiera otro capítulo. ¿Hasta cuándo Sí. estás aquí? ¿Vas a estar aquí un rato? Sí, esto es que por lo menos hasta el fin del mes. Pues hasta fin de mes. Quiere decir, cuando viene a ver, una vez más viene antes de que te vaya. ¿Cómo no? Con Porque mucho- ahora con viene el mucho verano gusto. y el verano aquí, la música casi siempre muere un poco. En todos los sitios. ¿Y qué pasa? Que el verano yo me mantengo viajando. Yo personalmente estoy seguro que yo voy a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Estoy haciendo otra profecía nueva. Yo tengo la profecía 1 y la 2. Ahora estoy haciendo la 3 y un disco de salsa que estoy produciendo. Y estoy siempre haciendo algo. Sí, yo me mantengo haciendo algo Sí. también. Pero me alegro que estés en la República Dominicana. Yo estoy loco yo también por estar más allá que acá. Bueno, así nos despedimos. Muchas gracias. Sí, por la muchas invitación. gracias a ti, Luis Disla, y directo al punto.